Vamos a partir de lleno con una entrevista, vamos a irnos a un plano más internacional. Ahí estamos con Francis Espinosa, directora magíster de comunicación estratégica y también académica de la Escuela de Periodismo. ¿Cómo está, profesora? Sí, muy buenas tardes. La verdad es que usted ya no es mi alumno, así que tal vez no me tendría que llamar como profesora, pero un gusto de verlo desarrollando su profesión en los medios. Muchas gracias, doctora. Contarle un poco a la gente que Francis, ¿cierto?, fue mi profesora ahí por mucho tiempo en la Escuela de Periodismo, así que harto cariño ahí con Francis. Oiga, vamos a conversar sobre lo que tiene que ver con Francia, porque fue reelegido Emmanuel Macron, ¿cierto?, quien se impuso a Marine Le Pen, de ultraderecha, quien logró, por ejemplo, el mejor resultado de la extrema derecha en su país, una votación que fue 58 para Macron y 41 para Le Pen, ¿cierto? Macron fue electo en el 2017 como una figura de renovación de la política francesa, líder fuera de la política tradicional y era joven, ¿cierto? Ha tenido algunos conflictos sociales impulsados por la pandemia y también política económica. Se destaca lo que pasó, ¿cierto?, con los chalecos amarillos, que un poco lo quisieron copiar acá, pero era como todo lo contrario. Movilización contra la reforma de pensiones, también la pandemia. Y según una encuesta, Journal de Dimanche, el 16 de abril, la popularidad de Macron era menor en un público, ¿cierto?, que tiene que ver con desempleados, trabajadores y en jóvenes. El voto de Macron era principalmente personas jubiladas y de clase media alta, mientras que la de Le Pen, ¿cierto?, el sector obrero e industrial. ¿Cómo podemos ver este panorama, cierto, Francis, doctora Francis? La verdad es que efectivamente, digamos, él primero pasa a una segunda vuelta con Marine Le Pen, ¿no?, la candidata de la ultraderecha, y finalmente es el primer presidente que en 20 años obtiene una reelección. Eso, digamos, por lo de pronto. En segundo lugar, digamos, había mucha expectativa dentro y fuera de Francia, o expectación, diría yo, expectación fuera y dentro de Francia. En primer lugar, porque se pensaba que si bien el voto, digamos, que había sido contra la ultraderecha, en esta oportunidad no era tan factible que se llevara a cabo. Entonces, digamos, Marine Le Pen efectivamente tenía hartas posibilidades. Digamos, en política internacional como en política todo es multivectorial, multifactorial, es decir, hay muchos elementos de análisis. Y parto, digamos, con este elemento fundamental que tiene que ver con, digamos, la diferencia entre los eurocentristas, digamos, y los y las, digamos, y también los y las euroscépticos, es decir, un poco, digamos, de qué manera ambos candidatos representaban la unión de la Unión Europea o más bien la disgregación de este corsé que es la Unión Europea. Eso primero. En segundo lugar, digamos, bien lo decía usted, un candidato y una candidatura que ya traía un desgaste político, también reputacional, pero también en términos políticos, o más bien de política ciudadana, que tuvo que enfrentar movilizaciones sociales profundas como los chalecos amarillos y también la pobre gobernanza, en este caso, del COVID-19. Eso, digamos, son elementos que jugaban en contra, a pesar de que él armó una muy buena estrategia propagandística y finalmente le fue dando a Marine Le Pen en sus talones de Aquiles. Ahora, digamos, porque a mí me gusta, digamos, la otra parte, yo quisiera señalar que en realidad el triunfo de Macron, no sé si será un triunfo propiamente tal, o será, digamos, un triunfo de la ultraderecha, que es, digamos, el posicionamiento más cercano al poder que tiene después de mucho tiempo, y como bien decía Marine Le Pen, digamos, the game is not over, es decir, el juego no se ha acabado, y se está a la espera de las elecciones legislativas que posiblemente la ultraderecha arrase en ese sentido. Ahora, eso se viene, digamos, transformando en Europa en una tendencia que gobiernos de ultraderecha vienen ganando las elecciones, sobre todo con una fuerte campaña en los temas de migración, en los temas de manejo de la inflación y en aquellos, digamos, susceptibilidades ciudadanas que están más presentes en el día a día o en el bolsillo, en este caso, del y la ciudadana común. Entonces, yo tengo la impresión, digamos, que si bien hay un triunfo digamos, de Macron, de Emmanuel Macron, y de toda su postura pro-europea, pero también habría que estar atentas al acercamiento de la ultraderecha al poder,
a la Unión Europea y, por supuesto, digamos, esta tendencia de los gobiernos de ultraderecha, no solamente en la Europa del Este, sino que también, digamos, en el Mediterráneo y en la Europa más profunda. Francis, y en ese sentido, ¿cómo podemos evaluar, cierto, este avance de la ultraderecha totalmente peligrosísimo, cierto, para lo que tiene que ver con aspecto democrático? En cuanto a que son problemas y temáticas que son difíciles de contrarrestar. La migración no va a terminar ahora, ¿cierto? Vienen para futuro, ¿cierto? Posibles nuevamente otras migraciones que van a venir por el tema climático. Y un poco la ultraderecha ha captado este relato que por momentos fue muy de la izquierda, ¿cierto? Que tiene que ver con el obrero, un poco del ciudadano de a pie. ¿Cómo podemos evaluar todo esto en cuanto a lo que viene en el futuro para Francia y Europa también? Sí, yo estaba pensando, a raíz de que usted me hace las preguntas, un poco recordando la figura de Margaret Thatcher y de cómo en el fondo Margaret Thatcher, digamos, un poco también sale con este discurso, pero a pesar de que es un discurso muy neoliberal que termina perjudicando enormemente a la clase social media y media baja, pero también hay un discurso ahí de qué manera el Estado se transforma en un ente mucho más jibarizado, mucho más, digamos, que sale, digamos, de las definiciones de la ayuda social, porque Margaret Thatcher dice, bueno, el Estado no tiene plata, entonces los que tienen plata son los ciudadanos, entonces a los ciudadanos hay que cobrarle, y digamos, pero hay que cobrarles justamente para mejorar las condiciones de las clases sociales vulnerables, y eso finalmente no ocurre. Entonces me da la sensación de que en Europa, digamos, habría una tendencia, también en América Latina, a el desarrollo de populismos de carácter neoliberal o de carácter de ultraderecha. Digamos, lo vemos en República Checa, en Hungría, en Polonia. Entonces hay una tendencia, digamos, al populismo, que bien lo define la periodista turca Ekel Tekerkuran, que en el fondo habla de cómo se pueden caer las democracias en ciertos pasos, y cómo los gobiernos que se hacen democráticos finalmente son grandes fraudes populistas y se transforman en gobiernos muy autocráticos. Entonces me da la impresión de que, digamos, la propaganda, digamos, cercana más bien al ciudadano de a pie o a la ciudadana a pie, es algo transversal tanto en izquierda y en derecha, pero digamos, la ultraderecha ha logrado, yo diría, levantar con mayor estrategia propagandística las necesidades concretas del ciudadano y de la ciudadana, y eso también lo veíamos acá en Chile con, digamos, las candidaturas de ultraderecha, y digamos un poco de qué manera las preocupaciones que tienen que ver con aspectos sociales, pero también con aspectos migratorios, están muy presentes en sociedades que tienen alta demanda de migración o que hay muchos flujos migratorios a raíz de las crisis, en este caso en Medio Oriente, en África, etcétera. Da un poco la impresión, y acá nos vamos a ir, cierto, en lo duro, que la izquierda se centró mucho en lo estructural, pero lo estructural no necesariamente tiene que ver con lo que pasa o lo que vive día a día el ciudadano, ¿cierto? El ciudadano y quiere respuestas concretas a sus necesidades. La FP cree que con el quinto retiro de alguna manera puede subsanar sus necesidades, por ejemplo, con un caso en Chile. No sé si es lo mismo allá en Europa, ¿cómo lo ve usted? Sí, esa es una buena pregunta. Yo lo que pienso, digamos, es que un poco lo que dice Edgar Morán, que las izquierdas abrazan grandes utopías, pero al momento de concretarlas finalmente se desinflan, o sea, no tienen la capacidad de concretar estas grandes utopías que simbolizan las expectativas del ciudadano. Y por eso, digamos, la socialdemocracia y las izquierdas en general en el mundo están bastante en crisis. Claro. A excepción tal vez de algunos gobiernos autocráticos, estoy pensando tal vez en Venezuela o en Cuba, pero sí, efectivamente yo tengo la impresión de que, digamos, la derecha ha logrado sistematizar, capitalizar, tal vez es la palabra más correcta, las demandas del día a día del ciudadano, el hábitus, diría Pierre Bourdieu, el día a día,
o las preocupaciones del día a día en propuestas concretas, y eso es mucho más atractivo que estas grandes, por ejemplo, Europa unida, Europa globalizada, perdón, Francia globalizada, digamos, Francia haciendo el liderazgo de la Unión Europea. Yo creo que esas cosas al francés o a la francesa de a pie no le importan tanto como tener resueltos los temas efectivamente digamos, del sueldo, del salario mínimo universal, los temas de jubilación y las prestaciones en salud, etcétera. Claro. Francis, ¿qué pasa con los jóvenes franceses? Acá en Chile, por ejemplo, los jóvenes fueron los que se movieron para sacar a Boric, ¿cierto? ¿Qué pasa allá en Francia, ¿cierto? Nosotros vemos acá el dato, que era la clase media alta y los jubilados quienes votaron por Macron. Y un poco había un desencanto según las estadísticas, por Macron, ¿cierto? De hecho, había algunos que decían ni Macron ni Le Pen. Como que están en esa disyuntiva de que ninguno me representa, así que me abstengo, voto nulo. ¿Qué pasa con la juventud allá en Francia? Sí, la juventud en Francia siempre ha sido bastante reaccionaria. En general, la juventud tiene, digamos, las condiciones y las posibilidades de ser revolucionaria, ¿no? Claro. Lo vimos en mayo del 68, donde es la juventud la que finalmente arma, a pesar de que participan los sindicatos, digamos, y las universidades y las fuerzas políticas también de izquierda, pero el mayo del 68 evidentemente lo llevan el estudiantado, ¿no? La juventud, y lo vemos también en las revoluciones sociales en América Latina, en Hong Kong, en diversas partes, en Colombia también. Entonces, yo creo que frente a esta reacción, o sea, en primer lugar, el liderazgo de Macron siempre fue un liderazgo bastante curioso, ¿no? Era una persona difícil de definir ideológicamente, era como un socialdemócrata, pero con un alma bien neoliberal. Claro. Entonces, en el fondo, y una cosa que ahora se le critica, en este caso, a nuestro presidente Gabriel Boric, digamos, salvaguardando las diferencias, de qué manera, en el fondo, qué tan neoliberal va a ser este gobierno muy parecido al de Sebastián Piñera. El de Sebastián Piñera pareciera ser que fue un gobierno un poco más socialista al final. Entonces, como que, como diría, me parece que es, bueno, no me acuerdo en este momento, pero creo que Fito Páez o tal vez Charly García, que decía, ya la sal no sala ni el azúcar endulza. O sea, claro, pareciera ser que en política un poco pasa eso, ¿no? Como que hay demasiadas contradicciones, y el personaje de Macron en sí era un personaje contradictorio, controversial, diría la literatura inglesa, en el sentido que era difícil definirlo. Y esas indefiniciones se fueron plasmando después en su gobierno, en su gestión, y él tuvo que ir muchas veces, digamos, reculando en políticas más neoliberales, sobre todo en el alza de los combustibles, y digamos, presionando a la ciudadanía para que pusieran más recursos para llevar estas políticas neoliberales nacionales e internacionales. Entonces, yo tengo la impresión que el joven, al igual que en Chile, se fue desencantando, digamos, de una figura tan, digamos, compleja políticamente, y finalmente tampoco se cumplieron las expectativas en Europa en general, la juventud, sobre todo España, por ejemplo, pero hay otros países que sufren muchos procesos de cesantía, el paro. Entonces yo creo que la juventud está muy desencantada de estarse educando eternamente a través de doctorados, de magísteres, pero nunca tener opciones laborales reales, y por supuesto movilidad laboral y social. Entonces creo yo que la juventud se fue desencantando, y efectivamente no fue el voto que determinó en este caso el triunfo de Macron. Oigan, Francis, Víctor Jara decía chicha ni limonada, no hay ni chicha ni limonada, es un poco eso. De hecho, yo leía por ahí algún artículo y le decían a Macron el presidente de los ricos, ¿cierto? Se fue yendo un poco más al centro la figura de Macron. Oiga, Francis, ¿cómo es el futuro de Francia? ¿La tercera va a ser la vencida para Marine Le Pen? Esa es una buena pregunta, y también no solamente tiene que ver con una definición de Francia, digamos, internamente, sino que de qué manera se van diseminando,
como dice, que el Corán, estos gobiernos autocráticos y estos gobiernos populistas de ultraderecha. Eso en primer lugar desde la perspectiva externa, o sea, en el fondo, si empiezan como una semilla que germina, ¿no? Si empiezan a germinar gobiernos de ultraderecha, dado el desencanto de los modelos socialdemócratas, sin duda Marine Le Pen, o por lo menos la ultraderecha en Francia, tiene hartas posibilidades. En segundo lugar, podríamos decir que cada vez se hace más compleja por una parte la migración, ¿no? Los temas de migración, y digamos, ese es el fuerte de la ultraderecha a nivel internacional, diría yo incluso. Digamos, y lo tercero es que es un eterno, digamos, una eterna discusión en Europa. Bueno, ¿cuál es el futuro de la Unión Europea? Digamos, finalmente la Unión Europea prevalece como un bloque regional o como una entidad híbrida, diría Richard Whitman, permanece, o simplemente es un corsé que implica digamos, un supragobierno, y que finalmente los gobiernos, digamos, no se sienten parte, tomados en cuenta, o simplemente no comparten las políticas, por ejemplo, migratorias, que está planteando la Unión Europea. Entonces, yo tengo la impresión que son varias variantes que podrían incidir en que en el próximo periodo, digamos, porque un poco es como una especie de péndulo, en el próximo periodo podría, dependiendo de las condiciones internacionales y nacionales, un nacionalismo también que apunta la ultraderecha. Si pensamos eso, posiblemente, o sea, si se ganan las legislativas, por ejemplo, hay amplias posibilidades de que la derecha vuelva al gobierno. Claro. Vamos a llevarla por otro tema, ¿cierto?, que tiene que ver con conflicto de Rusia con Ucrania. No sé si está en Ucrania contra Rusia, porque le habíamos perdido la pisada, ¿cierto? Ya no está tan el ojo centrado ahí, como comúnmente suele pasar. Y durante esta jornada, ¿cierto?, se hizo noticia porque Sergei Lavrov, espero estar produciéndolo bien, en una entrevista con Channel One mencionó que la admisibilidad en una guerra nuclear es la posición de principio de Moscú. El peligro de tal conflicto no debe subestimarse. ¿Cómo ve la situación nuclear en el mundo en general? ¿Cree que hay posibilidades de una guerra nuclear, que es como el famoso miedo al botón rojo? Sí, o sea, cuando se generó el conflicto, a muchos nos llamó la atención esta sensación de volver a la Guerra Fría y a la posguerra fría. Y frente a eso, la amenaza, digamos, de estar frente, en primer lugar, a estos peones que pelean frente a dos bloques, en primer lugar, y en segundo lugar, de qué manera la amenaza de una tercera guerra mundial era inminente, y por supuesto una amenaza todavía más compleja, que es una guerra nuclear. Ahora, digamos, la amenaza nuclear también la vemos en los ejercicios, digamos, en Corea del Norte. La vemos en la preocupación, por ejemplo, de Francia por el uranio también, en África. Entonces la vemos en todo momento, digamos, constantemente como en la agenda setting de las naciones de Estado más poderosas o de más industrializadas. Entonces, también en un momento del conflicto se pensó, yo diría que hace un par de semanas, tal vez un poquito más de un mes, se pensó justamente que el camino lógico era, ya que las negociaciones estaban siendo infructuosas, el camino lógico era justamente los temas de, digamos, nucleares, ¿no?, de armas nucleares. Ahora, una de las justificaciones en el caso de Rusia, que invade Ucrania, es justamente la producción de armamento nuclear por Ucrania y el desbalance en la región en términos de mantenimiento de arsenal nuclear. Entonces, yo tengo la impresión de que esa presión siempre está presente. Y, digamos, yo creo que hay mucho de fake news, pero porque también se ha planteado desde Ucrania que habrían nuevamente unos gulag, donde llevarían a prisioneros de guerra y a gente del mundo civil, o sea, unos cautiverios, digamos, no sé si en Siberia, pero sí, digamos, unos gulag. Entonces yo creo que hay mucho de fake news, pero yo creo que efectivamente, como dice usted, mediáticamente la guerra ha ido perdiendo interés. Acá en Chile por lo menos era una especie pareciera era como una cadena, ¿no?
Claro. como canales en cadena, hablando de los medios de comunicación. Yo que hice el análisis, estaban como en 8 páginas, de 6 a 8 páginas, y después simplemente llegamos a una página. Claro. Entonces se ha perdido el interés, pero yo creo que hemos ido como fluctuando, o sea, se intensifican los bombardeos, luego se renuevan las conversaciones, los países nórdicos se involucran, siendo países más neutrales, Ucrania exige pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces hay una serie de variables que llevan más bien el conflicto como en un sube y baja, creo yo, y muchos pensábamos que no iba a ser un conflicto corto, que iba a ser un conflicto de largo plazo, y tal vez el cuestionamiento nuevamente es, bueno, cómo la Unión Europea maneja los conflictos, o gobierna, ¿no? Hace una gobernanza de los conflictos, y también el rol, por ejemplo, de China, no siendo parte del conflicto, pero generando una política más bien de indiferencia frente al conflicto. Francis, ¿y qué pasó con Rusia? Se hablaba, ¿cierto?, de que en un par de días podía tomar Kiev, finalmente nunca pasó. Ya Zelensky habla, ¿cierto?, de una guerra de guerrillas, ¿cierto? Un poco en la defensa que tiene Ucrania, un poco de lo que usted hablaba comunicacionalmente, ha sido en ese sentido. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que hay que entender la lógica, en primer lugar, de Vladimir Putin. El The Economist, por ejemplo, digamos, hace lo que llamo la semiótica a la portada, y plantea un poco dónde irá, o sea, y se pone la cabeza de Putin y se pone, digamos, un barco de guerra. Hay que ponerse en la cabeza de Putin y no hacer la lectura desde Occidente. Yo tengo la impresión de que cuando se ejerce el poder en política internacional y en política, efectivamente se juega ajedrez y no dama. Es decir, yo creo que Putin no está dando puntadas sin hilo. O sea, en el fondo yo creo que nunca fue la intención abiertamente de tomar Kiev, sino que ir un poco ahogando. El mundo internacional también ha ido ahogando a Rusia, pero ir ahogando a Ucrania hasta que Ucrania se pusiera de rodillas frente, ¿no? Porque hay una relación de dependencia como de esta gran madre Rusia. En este caso la figura es el padre, ¿no? Putin como un padre, y este hijo que es independiente, pero que quiere más independencia, en el fondo se ponga de rodillas frente y le pida prácticamente perdón, en este caso al padre, por esas actitudes tan independentistas o tan occidentalizadas, que es incorporarse a la OTAN y también incorporarse a la Unión Europea. Entonces tengo la impresión de que en el fondo, Putin tiene más bien una proyección de esas características, que finalmente, porque si hubiese querido tomar Kiev ya lo hubiese hecho, y tal vez hubiese hecho una guerra corta y muy intensa. Pero yo creo que en el fondo lo que ha hecho constantemente Rusia, en realidad, o Putin, es lo que se llama la política del status quo, es decir, mostrar que se tiene el poder, y acrecentarlo en cierto modo también, o sea, mostrarlo y acrecentarlo, y ahí también caemos un poquito entre la política del prestigio también, que se llama, o la política del imperialismo, es decir, mostrar, pero también, adquirir más poder a través de las anexiones territoriales. Yo tengo la impresión de que Putin busca justamente que Ucrania vuelva a ser parte de esta identidad rusa, de este gran pueblo ruso, y que deje un poco la actitud díscola de estar más cercano a Occidente. Eso por una parte. Ahora, geopolíticamente, yo creo que lo que quiere, porque Rusia no tiene fronteras, entonces lo que quiere en realidad Rusia es mantener siempre el control, para que ningún nación-estado sea más poderoso y finalmente termine invadiendo Rusia o termine tomando el poder en Rusia. Y también desde la configuración internacional podríamos decir que los conflictos, por ejemplo, entre Corea del Norte y Estados Unidos, en su oportunidad, pensando un poco más de Donald Trump en el periodo Donald Trump, o en su defecto la relación Donald Trump, también China, Xi Jinping, un poco en ese escenario de conflicto,
de amenazas nucleares y en ese escenario de conflicto, digamos, de conflictos comerciales, Rusia sale del juego. O sea, Rusia no tiene ningún poder internacional que sea observable en este juego de poder, valga la redundancia, y por supuesto, en el fondo lo que quiere Rusia o Putin es protagonismo a nivel internacional. Bueno, de hecho, el canciller hoy día hablaba, ¿cierto? Y una de las cosas que mencionaba era que prácticamente se iba a negociar bajo sus criterios, ¿cierto? Se está negociando, pero todavía no suelta el pie en la cabeza de Ucrania, ¿cierto? Todavía está la presión ahí importante. Vamos a ir a otro tema, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con lo que usted mencionaba, que un poco uno le quita el ojo a estos conflictos, un poco lo que pasó en Afganistán, que todo el momento era Afganistán, ¿cierto? Y ya no olvidamos qué pasó con los talibanes. Siria, claro. ¿No? Sí, no, le decía que también Siria, o sea, que también, digamos, nos olvidamos de Siria y de algunos conflictos, digamos, en África. Claro, ¿no? Y en Afganistán, ya nos vamos a poner duro ahí, los talibanes cómo han abolido, ¿cierto?, muchas libertades que tenían las mujeres y cada vez mucho más de lo que alguna vez se esperaba, ¿no es cierto?, o ellos tiraban para afuera un poco internacionalmente. Es complicado. Le quería hacer una pregunta, y ¿cómo debería ser la mirada estratégica sobre la actualidad internacional? Esa me dijeron que le tenía que preguntar. Sí, esta pregunta es bien interesante porque en el fondo, digamos, yo como directora del Magíster en Comunicación Estratégica también tengo que poner digamos, mirada en cómo, si bien nosotros no tocamos mayormente en el Magíster los temas, sí política, pero no política internacional, pero de qué manera se reordena el mapa geopolítico. Primero decirle que el mapa ya se venía reordenando a partir de la pandemia del COVID-19, en la cual aparecen, digamos, varios escenarios en la cual la carrera por la búsqueda, digamos, de la cura, la carrera por la búsqueda de la vacuna, todos los suministros sanitarios, la gobernanza en todo sentido de la pandemia. Entonces ya había juegos de poder que permitían el reordenamiento, pero nos quedamos con la sensación de que finalmente las superpotencias, los superpoderes, digamos, eran los que jugaban siempre a ganador. O sea, estaban siempre en la primera liga y el resto de los países siempre estábamos, digamos, en la banca o en ligas inferiores. Hablando futbolísticamente, hay literatura, digamos, que hace una semejanza entre el fútbol y las relaciones internacionales. Eso. Y ahora, digamos, con el conflicto, o sea, hay muchos conflictos, está, digamos, los temas de cambio climático, está, digamos, otros conflictos en África, algunos conflictos que Olga Lipiginia le llama conflictos congelados, yo les llamo conflictos latentes, Palestina, Israel, en fin, pero de qué manera se va configurando. Yo tengo la impresión de que efectivamente la guerra digamos, o la invasión más bien de Rusia a Ucrania también hace un reordenamiento estratégico y geopolítico digamos, del orden internacional, más que de las relaciones internacionales, del orden internacional. Entonces un jugador que en el fondo estaba más atrás, que es Rusia, aparece fuertemente, digamos, como un poder político, perdón, como un poder militar, más que no poder político, como un poder militar poderoso, y que constituye una amenaza en primer lugar para la estabilidad en la Unión Europea y un poco en Asia, ¿no? Y también digamos, una estabilidad para el orden internacional que nos recuerda, como yo decía, la Guerra Fría, es decir, el conflicto entre las democracias capitalistas de Occidente y el Este. Eso por una parte. Pero además, también en el fondo, la no intervención directa de Occidente en favor, yo diría más bien directa, sino que material, es decir, el apoyo material que siempre ha pedido Zelensky en la guerra Rusia-Ucrania, implica dónde están las prioridades, en este caso, de superpotencias como Estados Unidos. Y un poco queda la sensación que efectivamente Ucrania queda sola frente, digamos, a este Goliat, y Occidente un poco se retira, podría ser en el caso, por ejemplo, la OTAN, para no generar, digamos, una tercera guerra mundial o un conflicto, digamos, más masivo. Pero en el caso de Estados Unidos, más bien, uno se queda con la sensación de que la preocupación de Estados Unidos
no está en ese conflicto, sino más bien está digamos, en el conflicto con China, a través de un hot point que es toda la zona Indo-Pacífico, es decir, la preocupación de Estados Unidos está en el Indo-Pacífico y de qué manera ganar, digamos, con los aliados, digamos, digamos, la normativa internacional para manejar el Indo-Pacífico y enfrentarse de esa manera, de una manera, diríamos, nuevamente solapada al otro superpoder económico, que en este caso es China. Entonces el conflicto, o sea, aparentemente el conflicto sería Estados Unidos-Rusia, que podríamos incluso recordarla, creo que era el Rocky V, ¿no? Cuando se enfrentan a Drago, pero habría que hacer una mirada más ampliada y mirar que en realidad el conflicto posiblemente no es de Iván Drago, no era Silvestre Stallone, era Rocky, sino que más bien el conflicto siempre está entre las dos potencias económicas, que en este caso sería China y Estados Unidos, por la gobernanza del Indo-Pacífico. Entonces, yo creo que Putin es un gran perdedor, o sea, es un gran perdedor, no, digamos, porque en el fondo Ucrania se vea como la víctima y como se vea como David que enfrenta a Goliat, sino que es un gran perdedor porque creo que erró la estrategia para, en el fondo, competir con los superpoderes que están en otro lado del mundo. Entonces, esa es la mirada estratégica que habría que tener en cuenta. Siempre una seca ahí, Francis Espinosa, profesora, doctora, siempre es un placer hablar con usted. Me quedé sin tiempo, así que muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Muchas gracias por invitarme a su programa y feliz de comentar política y política internacional. Gracias. Así es, cuídese, que le vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, chao. Muy bien, cierto, y estábamos comentando política internacional ahí con la doctora Francis Espinosa de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte.